Bueno, y tenemos invitados sobre este tema. Vamos a saludar a Carlos Malatón, que es analista económico. También está Miriam Bregman, precandidata a diputada por el FIT. Y también está Claudio Marín, que es secretario adjunto del Sindicato Telefónico de FOETRA. A ver, Miriam, la UIA, al pronunciarse como se pronunció, ¿es una excusa para despedir trabajadores? Es la excusa que siempre tiene. La UIA siempre aprovecha cada oportunidad que tiene para pensar la manera en que ataca derechos de trabajadores que puede llegar hasta el propio despido. Algo que en el caso de Funes de Rioja, que fue el que habló, lo hace más bárbaro por dos motivos. Uno, porque es abogado y sabe que el trabajador o trabajadora cumple con la obligación legal con poner la fuerza de trabajo a disposición de la parte patronal, que hasta ahí llega la obligación del trabajador o la trabajadora. Y por el otro lado, porque él es abogado, representa además también como miembro de la UIA a las grandes alimenticias que trabajaron durante toda la pandemia, donde muchas trabajadoras se contagiaron. Hay fábricas enteras, te puedo dar los nombres que se contagió todo el personal, digo trabajadoras porque la mayoría son mujeres, y no les importó, no les interesó nada. Entonces, que ahora vayan a una reducción de derechos o hasta el despido me parece una barbaridad. Yo estoy a favor de que la gente se vacune, creo que hay que promover que se vacunen. Ahora, solo el 20% de la población de Argentina tiene las 2 dosis. Entonces, se está poniendo una carga a los trabajadores y trabajadoras que ni siquiera el Estado puede cumplir, que no es una vacuna obligatoria, porque todavía todos los que nos vacunamos sabemos que está en una fase experimental en un sentido, porque no se pudieron cumplir como otras vacunas con las 4 fases porque no dieron los tiempos. Entonces, que invierta la responsabilidad del Estado y la pongan trabajadores y trabajadoras, y que eso sea utilizado en forma sancionatoria por patronales que no les importó, como no les importa nunca, pero mucho menos en este caso, la cantidad de contagios que habían y los hacían ir a trabajar igual, la verdad es que me parece que es un hecho grave y que es muy importante que se lo rechace de plano. ¿Es justo que un trabajador o una trabajadora que decide no vacunarse tenga la prerrogativa de quedarse en su casa mientras los que se vacunaron tengan la obligatoriedad de ir a la presencialidad? No, el problema es a quién le das a quién vos mandatás para que haga cumplir determinadas normas sanitarias. Y eso tiene que tener un carácter colectivo y tiene que surgir desde el Estado, porque si no le das la potestad a Funes de Rioja de decir yo no te pago, y si yo no te pago es echarte. Claro. Porque nadie va a ir a trabajar. O sea, claro, lo que hace es eludir el despido, que por otra parte hay prohibición de despido. Sí. Miren si no hubiera prohibición de despido. Entonces, ¿no? esta propuesta de la UIA no es por eso, no es porque se mantiene la prohibición de despidos por parte del No, yo creo que están discutiendo otra cosa. La prohibición de despidos. Las direcciones sindicales tienen que explicar que la prohibición de despidos no rigió en la Argentina, que siguieron despidiendo igual, o sea, fue un papel mojado. Miriam, pero no es lo mismo que haya una prohibición de despido a que no la haya. ¿Estás diciendo eso vos? Mira, yo digo que si el Estado la tendría que haber hecho cumplir, pero y las direcciones sindicales tendrían que haber peleado por los derechos de los trabajadores. Tenemos que hacer cumplir entre todos, no solamente el Estado. ¿Cómo entre todos? ¿Qué es entre todos? Yo no puedo hacer cumplir los sindicatos, los trabajadores, el Ministerio de Trabajo. No te olvidas del gobierno. Hay un gobierno además del Estado. Lo que no podés hacer es decir que hay una normativa y es lo mismo que no la hubiera. ¿A vos te da lo mismo que haya prohibición de despidos que no? No, a mí no. Bueno, además, entonces decí eso. Pero si no se cumple, sí es lo mismo. Porque si no terminamos discutiendo barbaridades antivacunas, está bien, él puede decirlo. Pero esa política mató gente. La política de decir, no te vacunes, no te cuides, no uses barbijo. Durante el gobierno de Macri murieron muchas personas, pero los trabajadores y trabajadoras... Los trabajadores y trabajadoras no pudieron elegir. No pudieron elegir, porque Funes de Rioja no le dijo si sos de riesgo quedate en tu casa. Te puedo nombrar empresas. Si ustedes no tienen problema, yo nombro las empresas. En Felfort se contagiaron todas las trabajadoras. ¿Qué hizo el sindicato? Yo la última vez que lo vi a dar fue peleando para que la hija vaya en una lista del frente de todos. No lo vi en la fábrica. Eso no quiere decir que sea lo mismo que haya prohibición de despidos a que pero eso es una formalidad. ¿Vos querés que te firme que entonces, no es lo mismo? Te lo firme, Claudio. Pero decime qué van a hacer los sindicatos. Si vos te haces cargo de decir que es lo mismo que no haya prohibición de despido, decilo es que y nadie veremos dijo cómo eso. le cae a la gente. Yo creo como dirigente sindical que es muy importante que haya prohibición de despido. Yo conozco un caso de un compañero trabajador de prensa que no lo despidieron durante todo este año gracias a que se mantuvo la prohibición. Pero es que claro que tiene que estar todo el tiempo los despidos, pero no estoy discutiendo, no sirve para nada, que hubo 300.000. Pero yo no tengo problema, Claudio, ¿con qué estás discutiendo? Con Maslatón, estás discutiendo conmigo. Yo no estoy a favor de que el capital financiero arrase la Argentina, eso discutirlo con él. Igual yo lo que te estoy diciendo es que las direcciones sindicales no hicieron que
separaran los despidos, que hubiese más precarización y que Sí. cada puesto de trabajo que hoy se recupera en forma precarizada. Las direcciones- Entonces tenemos el las riesgo de direcciones discutir contra sindicales Funes de Rioja son- y por al lado las se nos pasa la direcciones A ver, regla. vamos a darle sindicales, lugar a Carlos. A ver, dependen adelante. también de la gente. Yo diríamos. obviamente que estoy totalmente en contra de la prohibición de despido. Estoy a favor de la libertad de contratación en acuerdo de partes. Todo el derecho laboral No hay partes argentino iguales. es nefasto, nefasto. No hay partes iguales. No para de causar daño a los mismos a los cuales se quiere beneficiar. Es uno de los tantos problemas que hay en el país. No es el único. La deuda es mucho peor que esto todavía. El invento de las restricciones del coronavirus es mucho peor que esto. Entonces vamos al punto inicial. Al gobierno se le ocurrió que tenía que cerrar todo. El PRO, con Macri, con Sombrilla Larreta, hicieron lo mismo. Y bueno, así está el país destruido. Ahora, usted decía recién, bueno, el que quiera se vacune y el que quiera Es no. un problema individual de ¿No cada es un uno. mensaje peligroso de No, eso no en es el marco de una peligroso. pandemia? No es peligroso. Carlos. No es peligroso, porque si vos tenés miedo, tenés dos posibilidades. Te vacunás y haces lo que querés, y si no te quedás en tu casa, como Bueno, lo dije pero hace 2 años. Lo que no hay que creer es miedo, Carlos. Sí, pero la gente que trabaja Pero no se los que puede quedar crean en la miedo casa. son los que Esas están son todo el dos día propagandeando con este tema. Carlos, usted, Milei, que no se vacunan ni hacen campaña No, yo antivacuna. tengo vacuna. ¿Se vacunó, Carlos? Ah, bueno, mirá, Milei Lo que no. pasa es que yo te Su explico. líder no. Yo siempre dije lo siguiente. Vos sos Sofi, ¿no? Sí. Sofi, que nos vimos hace unos años peleando en un programa. Nos vimos. Bueno, sí. con suma cordialidad ahora. Sofi, escúchame lo siguiente. Yo siempre dije que yo, por razones médicas, no me iba a vacunar porque no creo en esto. Pero que sí lo iba a hacer si era un pase obligatorio para girar entre países, para viajar. Como tuve que ir a Estados Unidos y a otros países, llegué a Miami y me di la Johnson & Johnson. Para ir a de Miami. segunda dosis. Bueno, es una ironía de la vida. Y Se claro, vacunan para ir a Miami. y si tengo que coherente, circular, no puedo ¿cómo decir querés que que haga? Pero obvio. Igual no Todo lo sirve que un para trabajador o nada. una trabajadora no Igual, puede hacer. El miedo no es sonso. Les quiero hacer una pregunta. Hagan lo que quieran, Sofi, esto es así, hagan lo que quieran, cada uno, es un No, está bien, problema de cada uno. pero No, digamos, no hay es un una problema de cuestión- cada Es un uno, porque problema de usted lo cada dice de un uno. lugar de privilegio. ¿Qué El que tiene que privilegio? levantarse todos los días, ir ¿Qué? a laburar, y tiene enfrente un patrón que le dice, si no me mostrás la vacuna, no te pago el sueldo. Pero entonces, ¿de no qué está lado en la estás? mi- Miriam, yo en no- contra la de los verdad privilegios, siempre. Pero yo no del entiendo mismo. de qué lado estás. Si en vos- contra de los privilegios. Pero un trabajador que dice que no se quiere vacunar en uso de su libertad individual, ¿tiene derecho a hacerlo o no? No Eso se lo me puede queda claro obligar, de vos. creo que hay que explicarle. Yo no estoy a favor de lo que Pero al dice final, Funes Rioja, yo- que le quiere poner una sanción Yo económica. soy obrero de una fábrica y digo, Usted yo no me vacuno le cuesta porque, pensar porque desde soy ese lugar. liberal. Usted habla de un lugar de los Hoy- Bueno, privilegios. podés Hoy tutearme. por hoy. Miriam, Lo que- hace años hoy que tenés- nos conocemos. hoy por hoy En tenés un concreto, esquema vos de decís que tiene vacuna. que ser obligatorio, pero un Tenés trabajador que esquema dice, de yo no vacuna me que tiene vacuno, que ser obligatorio. ¿hay que echarlo o no hay que Pero echarlo? no, Yo no un dije que no momento, es lo va a obligatorio, hacer. dije que el Un minuto. mensaje antivacuna es Ordenemos el peligroso y hay debate. que combatirlo. Pero vos Ordenemos te el das debate. cuenta que Yo no no estoy sirvió. Usted por dice que el castigar al trabajador que no trabajador. quiera vacunarse no se vacuna. No. Ese trabajador que no quiere vacunarse, que No va a una, pone en riesgo a y los que va a una demás. fábrica, No pone en sí que riesgo a los pone en demás. riesgo Pone en riesgo a al los resto de sus demás. No, porque compañeros. si Sí, supuestamente Carlos. la vacuna es la solución a todo, el que siente que tiene riesgo se vacuna y No, listo. hoy la vacuna es la solución. A ver, A ¿A ver, todo? No. a ver, No, hay a un ver. esquema hoy por Nosotros hoy. no tenemos, Pero no hay un defendemos la esquema de vacuna. vacunación. Espérate, Minuto, que minuto. tiene A ver. obligatoriedad. Oíme una cosa, acá estamos Perdón. todos nosotros. ¿Cuántos somos? 6 personas. Sí. Yo digo que no me vacuno. Ustedes 5 sí. ¿Los puedo contagiar yo si ustedes están Sí, vacunados? por supuesto que Bueno, sí. entonces no sirve para nada. Con la variante No, Delta esto se lo puede desenmascara, bueno, Ah, esto bueno, desenmascara la disculpame, farsa de la a ver, propaganda. No, Tratemos no, de no, ya de lo no que desinformar. fíjate. No, lo contagiar que te pasa podés es que no vas, contagiar. lo que pasa es que es muy improbable que te mueras. Exactamente. Entonces, ese es el pues si no damos un mensaje falso. Tal cual. Con la vacuna, ¿te podés contagiar con las 2 dosis? Sí, te podés Pues entonces contagiar, no sirve. pero no te morís. Igual yo lo que Entonces pido- eso prueba que no No sirve. se puede Y el Estado pensar se la hace política cargo. pública de un El lugar de Estado tiene que privilegio. hacerse Yo lo que cargo. pediría- Para ir a Después, Miami. atención, El que Esperen, se puede esperen, quedar en minuto, la muerte. casa. Un minuto, Ese minuto, es el minuto. Yo lo que problema que pediría tenemos. sí es que partamos de una base para el debate, porque la idea no es discutir si las vacunas sirven o no. Claro, Porque no queremos poner claro, en duda está las muy bien. vacunas. Pero, Sofía, es bajo una ningún aspecto. solución. Lo que queremos discutir acá es si está bien o está mal que la patronal, que la Unión Industrial Argentina, que tiene a la mayor cantidad de empleados y empleadas en la República Argentina, pueda tomar la decisión, a pesar de que la autoridad sanitaria dice que no es obligatorio vacunarse, pueda tomar la decisión de sancionar con no pagar el sueldo a sus trabajadores y trabajadoras que decidan no vacunarse. Pero vos Ahora fijate, bien, no puede, legalmente no discutamos, puede. yo lo tenés que razón. propongo es que no discutamos si la Tenés vacuna sirve o razón, no a ver. sirve, porque estamos confundiendo. Perdóname, Sofía. Permítanme explicarles algo primero. Legalmente no Dale. sirve. no puede. Más allá de legalmente que no sirve, hay una resolución, la del 4 de abril, conjunta entre el Ministerio de Salud y Trabajo. Vos hablas con el Ministerio de Trabajo y te dice, nosotros nos regimos por esa resolución, la que establece la vuelta al trabajo de los trabajadores que tengan al menos una dosis. Sí. Y esa resolución dice lo siguiente, para aquellos trabajadores que opten por no darse la vacuna,
deberán actuar de buena fe y llevar a cabo todo lo que esté a su alcance para paliar los perjuicios que su decisión pudiere originar a los empleadores. ¿Te puedo decir ¿Qué algo de está esa diciendo el resolución? Impracticable. Bueno, Ahí yo te está, pero quiero explico- saber la a ver, frase. Sí, yo yo te te explico digo lo que algo. quiere La- decir. A ver, primero, lo que está planteando la resolución es, con una dosis vos tenés que asistir. Perdón, salvo que tenga uno una enfermedad Exactamente. grave. Entonces no asiste. ¿Cómo? Con el mismo servicio médico que usó toda la vida. Dice, no, yo no puedo porque estoy Eso no trasplantado. rige, Claudio. Pero Eso para los se graves. murió un pero trabajador para el hace unos mismo días porque lo servicio hicieron volver a médico trabajar. que tiene Pero siempre. A ver, vos hablás de un país Miriam, ideal donde la gente está toda sindicalizada y el sindicato lo defiende. No escuchame existe a mí. eso en la realidad. Estoy explicando cuál es la realidad que es esta. No, no es la Digo lo realidad. que está vigente, lo que está hoy No vigente. se aplica. Supónganse que la persona tiene un trasplante. No va, pero porque tiene un trasplante y tiene una Pero eso dosis. está bien, Pero, Claudio, ¿cómo ahora hacen los pibes? sigamos Con- avanzando. Sí. A ver, vamos con las 2 dosis. Lo que dice es que tiene que tratar de paliar la situación que le ocasione al empleador. ¿Qué puede ser? Y yo no voy a trabajar. Bueno, entonces trabajás en forma remota. Claro, pero Tenés para que que el trabajar en trabajador forma no remota. puede algo? trabajar de ¿Puedo forma decir remota algo? por su función y necesita En- sí o sí la presencialidad, el gobierno está diciendo debe actuar de buena fe. Bueno, ¿Qué pero quiere puedo decir decir? algo, Actuar buena de fe buena porque es la fe buena es fe laboral presentar que un está en la ley de certificado. contrato Claro, de por la trabajo. ley de contrato de Pero trabajo. yo le digo, nosotros no podemos venir acá a describir las leyes. Yo conozco la resolución, ahora te cuento la realidad. La realidad es que hace unos días murió un trabajador en el puerto porque con una dosis lo hicieron volver a trabajar, no estaba en condiciones de salud, murió. Y eso te puedo repetir casos de todos lados. Segundo ejemplo, Claudio, déjame terminar. Sí. Y yo te pregunto porque hay que pensar en la juventud también. Hay que pensar en los jóvenes. Contame cuántos Como si yo no jóvenes en la pensara. Argentina, que no sería nuestra franja etaria, la mía ya no lo es, cuántos jóvenes en la Argentina trabajan con derechos para poder decirle a la patronal, no voy a trabajar porque Claro, el soy de sector más riesgo. precarizado Que y es- que no que es la tiene juventud. representación, Es la juventud. le Es, cuesta más. es el 40% de la población en Argentina. 40, es Bueno, ahí ofensivo. coinciden. ¿Quién? O sea, Coincidimos. está hermosa la Pero norma del Ministerio de Trabajo. coincidimos. Mirá qué lindo. ¿A quién se aplica? A ver, Además que no está Miriam, hermosa. pero porque- vos tenés claro, que por eso te legislar. es muy Miriam, confusa. Es pero confusa, vos tenés por ponele eso que tenés te doy la razón y legislar, te digo, vos tenés sí, que legislar rige para el eso. registrado y Contame tenés los que pibes ver que de qué trabajan en las manera apps. y de qué manera salvás la situación de ese 40% que es una enormidad. Es una enormidad absoluta, bueno, pero ahí está la realidad. producto de que no se cumple la normativa. Ahora, tenemos la fuerza desde los sindicatos y de las organizaciones sociales y de lo que fuera para hacer Sí, cumplir esa normativa. sí. Se ve que no. Sí, Ese es bueno, el hay que problema. Se ve proponérselo. que no la Hay que tenemos. ¿Cómo que no la tenemos? Este- no, sí, se ve esa es que una no. excusa. Y porque no, como no. vos te gusta Mira, decir, a las la mujeres nos realidad decían lo es mismo que con no el se derecho al cumple. aborto. La A las realidad mujeres es que nos no se decían lo cumple. mismo con el derecho al aborto. Y no vas a Entonces, poder. lo que tenés tenemos mirar, que tratar con de organizaciones hacer, desde lo que abajo. tenemos que no. tratar de hacer Es una amenaza. Entonces, ¿por qué lo hace la Unión Industrial? Perdón, ¿eh? Porque ya ¿Por qué? te dije, porque forma parte de toda la campaña de aterrorizar a la población, de asustar, que vivimos en los últimos Pero 2 no estuvieron, años. a ver, siguiendo su línea, quiero seguir su Escuchame, línea. Sofi, No de estuvieron hecho, de acuerdo vos con no las podrías medidas del nunca gobierno. acá en televisión, ustedes dos no podrían tener una posición distinta a la que tienen, es obligatorio. Y no porque este sea un canal afín al gobierno, porque no se puede hablar, solamente las personas muy independientes pueden opinar discrepando contra esta ideología mundial del coronavirus. No, es más, no, te no es borran de independiente, es la Twitter, ideología de te Trump, borran es de la ideología de YouTube. lo que tomaron en Carlos, Capitolio. no se puede hasta discrepar. quemaron barbitos, mundiales como quemaron Nosotros Nosotros estamos con la barbitos. libertad. Con Bolsonaro y con Trump, la libertad de unos Bueno, pocos a para veces- reventar al A veces resto. ganan ustedes, a veces ganamos nosotros ganamos en Brasil y en Estados Unidos. Así le fueron a los pueblos, pero no digas que sos disidente, sos de lo más concentrado y conservador de la ¿cómo política disidente? mundial. Yo soy minoría en Argentina porque Ah, gobiernan por ustedes. suerte Vos todavía son minoría. Vos sos trotskista, pero en realidad formás parte de la misma ideología del gobierno. Mira vos, no sabía. acá tiene que Vos quedar. sos de Trump y de Vos creés que sos Bolsonaro. opositora, pero sos igualmente colectivista como los que gobiernan ahora. Vos te estás con Trump y Bolsonaro. Si usted es disidente no tiene nada. Usted atrasa 150 años a la clase trabajadora en sus derechos. Entonces usted es No disidente no, tiene 150, nada. no son 150, ¿Un poco más? 230. 230, Eso. muy bien. Y Capaz que hay Claudio, que no ser metafórico. Nosotros somos del dejar hacer, dejar pasar de Adam Smith. ¿Está bien? Sí, Antes sí, que vengan dejar ustedes a hacer de- apudir al mundo libre con el marxismo y con el trotskismo y con el leninismo. Yo defiendo el y con marxismo, el trotskismo y el leninismo, que exactamente. vos sabés que me encanta Exactamente. escuchar eso de la ¿Sabe- gente del sabe Partido qué? Obrero. No soy del Partido Obrero, soy PTS, pero Bueno, son no mis lo compañeros mismo, del son Partido Obrero. socios. Somos socios, exactamente. ¿Sabe qué pasa? Que usted defiende la libertad y nos quiere hacer creer que puede haber libertad sin igualdad social. Y eso no existe. Porque eso lo que significa Y que usted la igualdad, decide si no. se va a Miami, no se va a Miami, opina que se puede quedar a la casa. La gente no puede, tiene que salir a trabajar y lo máximo que llega es a Constitución. ¿Y para qué Entonces, avalaste no. el cierre de todo durante los últimos 2 años?
¿Quién avaló? ¿Qué dice usted? Y vos, tu sector político, era partida cuidado. Pero yo creía que Y sí, entonces pero no- no entonces, fueron ¿qué? las medidas que tomó este Pero gobierno. ustedes son antitrabajo. ¿Cómo Igual que el antitrabajo? gobierno, igual que el ¿Cómo PRO. antitrabajo? Si el y son gobierno cortó el antitrabajo. IFE, cortó todas ¿Para las qué ayudas, no es que cerraron estoy todo? Pero discutiendo qué eso con Marín. infeliz, hay que trabajar, hay que dejar que la sí, sociedad funcione. sí. Bueno, Miriam. entonces un día discutamos porque la izquierda tiene muchas propuestas para cuáles deberían ser las Ahora, medidas para que haya Claudio, trabajo para todos. ¿qué Te va La a misma castigar pregunta o no para castigar. Miriam y para Carlos. ¿Qué ideas? Porque la verdad es que si algo también la pandemia nos ha dado es, bueno, tenemos que ser creativos y creativas, buscar formas nuevas, porque esto es algo nuevo, que no nos Sí. había pasado nunca. A mí me decís, ¿tenés un mes más de vacaciones? Yo me doy 8 Claro, horas, si lo claro que quiera. puede haber ¿Qué estrategia? claro que puede haber incentivos, porque a veces hay una ideología muy reaccionaria que recorre el mundo, que es esta ideología antivacunas de la que hablábamos antes, que representan exponentes como Trump, como Bolsonaro, que tomaban cloro en televisión. O sea, hemos visto barbaridades de distinto tipo. Ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, donde mucha gente no se vacunó, tiene que ver claramente por la situación de precarización o de uberización de la economía, como se le dice ahora, donde no tienen derechos, donde si un día faltás porque te vas a vacunar o porque tenés que ir al médico, perdiste el día. Entonces, los que proponen modelos de ese tipo, lo que te están diciendo es que no vas a tener derecho y que tampoco vas a tener ni siquiera, como decís vos, si te dan 2 días para irte a vacunar, si hay vacunas que realmente al día siguiente todo el mundo, los que nos pusimos algunas, te sentís muy mal. Yo tuve que tomar mucha medicación para Sí. para ponerme Hay que- la vacuna, por ejemplo, y la verdad los días posteriores, con la cantidad de corticoides que tomé, me sentía mal. Es distinto si el trabajador o la trabajadora, vos le explicás que va a tener tiempo de reposo, etcétera. Por eso los que ponen modelos a lo Trump, donde pasar a tomar porquerías al aire, después decían y la gente no se vacuna, tienen que pensar que detrás de esto hay un trasfondo de la clase trabajadora sin derechos, que no tiene un día de vacaciones, que no tiene un día de licencias, que si no va a trabajar pierde el día, que a veces tiene una influencia Ahora, muy lo que importante. sí vos O sea, que hay que coincidís, pensarlo Miriam, en casos lo que concretos. Falta sí- educación, en muchos de los casos es una falta No, de educación. y hay desinformación y Exactamente. promoción de Pero sí teorías. coincidís vos con Santiago Cafiero en que las empresas no pueden marcar una estrategia sanitaria. De ningún modo, las empresas no pueden decidir lo que es una política sanitaria ni lo que es la política de la ley de contrato de trabajo que no obliga al trabajador a eso hoy por hoy. No está en el calendario oficial, no es obligación, hoy no se puede. Claudio planteaba, bueno, más adelante puede estar en el calendario oficial. Bueno, será otra discusión que haremos en ese momento. Carlos. ¿Cómo se No, acá utiliza? Miriam está diciendo la precarización de Estados Unidos. Yo no sé por qué dice estas cosas. El país más fácil del mundo para vacunarse es Estados Unidos. En cualquier lugar y es Sí, pero gratis. no Son existen 2 los minutos. gremios, Pero no tenés existen los derecho de sindicatos. que te ¿Cómo? paguen Pero el día. pero Si qué vos no vas a día, ni trabajar, no te día, pagan pero el día eso la es un mayor. ratito, son 2 minutos. No es verdad, no es así, Miriam. no es así. No es verdad, lo más No es fácil. así, Ahora, no es toda la así. gente que no se vacuna en Estados Unidos, en Francia, que armaron toda esta revuelta con la libreta sanitaria, todo esto es por la libertad. La gente siente que la están esclavizando, que la están controlando, que la están monitoreando online y eso no se acepta. ¿Sabés qué no entiendo? No aceptamos un mundo dirigido por el Estado, no aceptamos el comunismo. Bueno, ¿y qué Queremos incentivo- libertad. qué incentivo Como dijo sabe la lo que es la el jefa de la comunismo? Comunidad de Madrid, Evidentemente comunismo, no conoce la libertad. Nosotros vamos con la definición de libertad, comunismo. ustedes van con el comunismo. ¿Qué incentivo? Disculpame, Pero que que no volver a sé- definición de no sé comunismo. cuál es el nombre. Carlos. Maslatón, Maslatón. Carlos Maslatón. Carlos, la verdad me parece que exagerás, que lo sobreactuás un poco, Pero eso no es perdóname. marxista, Ahora, leninista, sí, trotskista, la ¿qué verdad quiere que que no, haga? nada, está sobre todo. Ahora, de cualquier manera, no Vos que entiendo vos sos por qué. nacional No sindicalista, entiendo por ¿no? qué los derechos de la mayoría, condicionando a una minoría, son antidemocráticos, porque parece que la democracia es hacer cada cual lo que se dé la gana. Claro, exacto. Y eso no es democracia. Eso es la Es el democracia. gobierno de las mayorías. O sea, siempre, si no, hay una minoría que hace lo que No, se le pero da eso la no es gana la y eso es democracia, democrático. Claudio, no es Eso, democracia ¿sabés cómo eso. se llama? La Eso es democracia es respetar lo que hace el dictadura. otro, lo que quiere el otro. Ahora, la voluntad de la minoría sobre las mayorías es dictadura. Que no es, otra cosa. Vos tenés que respetar mi voluntad, Claudio. Pero tu voluntad no puede atentar contra Pero la no de los atenta, demás. si vos estás vacunado y yo no, que no es el caso, Sí. yo no te afecto porque vos estás protegido supuestamente es por pero así, bien eso que vos te no es claro. real. vacunaste. No es Bien que real. vos Yo te me vacuné vacunaste. porque ¿cómo paso una Vos bien que- frontera? bien que Nada vos te más. vacunás. No, Acá está es claro real. Bueno, que que se el vacune interés- mi ley. Entonces, ahí está la pregunta. Pero- ¿Por qué entonces te pedirían en Estados Unidos, que es el país que a vos más te gusta, ese vacunarte que más para me poder gusta, entrar? no ese que más me gusta. Y dijiste Estados Unidos, No, Ingresó la Brasil, cepa no. delta, está no, haciendo no. Ya estragos. que elogias tanto a Estados Unidos. Si Estados Unidos te dice que te tenés que vacunar para entrar, ¿por algo será, Carlos? No, que no dicen eso. ¿Sí? ¿Cómo que no? Yo usé Estados Unidos para viajar a Sí, otros pero lo está países evaluando. que Estados sí lo Unidos lo imponen. está Bueno, evaluando otros países. pedir la vacunación para el Mira, Estados ingreso. Unidos está todo libre.
España está todo el día. Hay un montón de países No, libres en no, el mundo. no, El no, único España país también. trastornado mental donde todo el día asustan a la gente. Ahora están bajando el nivel terrorífico con la nueva propaganda que hizo el gobierno. Vamos a salir adelante, vamos a abrir, vamos a pasear, vamos a ¿Te trabajar. gustó la campaña de Frente No, Todos? ¿cómo me va a gustar? No, pero Era no es obvio que real, iban a hacer perdón, esto. no es real lo que está Lo cual diciendo. prueba que lo que hicieron en estos 2 años es una mentira. no No, prueba Una eso, mentira. prueba Si que ahora el están diciendo gobierno... todo lo contrario es porque Sí, lo no otro es se una pudo mentira. garantizar el España, 20% de la España le está vacunación, exigiendo la cuarentena La a quien que vacuna, venga de a la estos Argentina. que no se efectos, pudo avanzar en la a los vacunación. efectos de las cuarentenas, de cerrar todo y abrir ahora, la Es al vacuna revés es lo que decía irrelevante. Todos los Lo países hicieron demasiado porque al se le dio gobierno, la... Carlos, ¿Cómo? defendés Carlos, demasiado al vos gobierno. defendés al entiendo que vos gobierno. Defendés tengas una demasiado al postura, gobierno. yo entiendo que Mayor vos debes opositor una al postura gobierno. extrema para ocupar un espacio. Te entiendo perfecto, pero me parece que es ¿Qué todo muy espacio? exagerado. Si Es no muy soy exagerado. candidato. Yo político. No soy candidato, Claudio. Bueno, no, pero promueve no a precisás Milei. ser Soy un candidato. tipo que escribe en Pero internet, yo nada más. Entiendo eso, es una vieja técnica. No, pero hay que aclarar algo Pero no es vital. lo que está diciendo A ver, no es espere. aplicable, no soy candidato, no hago nada, no Él estoy en defiende la ningún lado. libertad de los Puedo más. privilegiados sin ser candidato. No, Acá permítame. Claro que lo hago. hay A ver, que- espere, hay me que gustaría partir de una- escuchar, Sí. a la Colo, porque A la ver, Colo está ahí con el... Pobre, sí, Quiero gracias, Sofía. Perdón, A ver, me paré, hay pero no algo puedo cla- más. Hay algo claro que no se puede decir, perdónenme, pero ciertos disparates a nivel global están tomando un montón de restricciones nuevamente en todos los países. En España están tomando restricciones, en Estados Unidos, Hay que que ver estaba quién gana esta lucha. absolutamente todo abierto. Esta es una lucha entre están libertad y tomando- dictadura. Y en la Argentina, algo que quiero resaltar, porque estamos hablando mucho de que sancionar económicamente a los trabajadores. Sepan que la Argentina es uno de los países que más vacunados tiene. Por ejemplo, solo en la ciudad de Buenos Aires, ayer veía los datos el martes que daba Quirós, Sí. el 90% de los mayores de 18 años, 90% tiene al menos una dosis. ¿Qué número tenemos de vacunados total? Más de 35 Más millones de personas. exactamente, Sí, con lo las que pasa dos es que con dosis. una dosis, con las dos dosis con tenés una el dosis. 20% de la Solamente población, 20, pero te solamente está es al revés de hablando- lo que dice pero Malatón. te está hablando- El gobierno está reconociendo que no se avanzó, que No, se pero tomaron hay una medidas contra los voluntad de la laboratorios, que se población. pudo Hay garantizar cultura la de vacuna vacuna. para Pero hay una todos. Sofi. cultura de vacuna, hay voluntad de la Sí, población en el rechazo vacunar. Eso a sí, no claro. vacunarse. La Eso población estoy el rechazo, remarcando. el rechazo a no vacunarse es mínimo, mínimo. por La eso angustia de la esta gente es discusión porque no media- tiene la segunda media- dosis. La angustia de la gente no es Exacto. por lo que dice Maslatón, es porque no tiene la segunda dosis y porque te están mostrando que viene la variante Delta y a la par abren todo. Pero no Entonces- abren todo por una medida sanitaria, al revés de la publicidad que le gustó a Maslatón. Abren todo por la enorme crisis económica en la que está la Argentina y que Abren deja... todo Pero es porque hay gravísimo elecciones, lo Un que- mira. momento, esperen, si todos por coincidimos... la situación económica y No, la porque elección hay en el marco de la elecciones, situación porque hay económica. elecciones y Eso como la él gente termina está defendiendo recaliente al con la gobierno. restricción, dice, Pero- ahora abrimos y está todo No, solucionado. la gente está recaliente porque no tiene trabajo, yo no sé con quién hablar. ¿Y por qué Vos no tanto tiene hablar con trabajo? Milei, Porque tanto hablar con porque Milei el pensás que país la lo gente vive como porque el país Milei. lo reventaron Macri y Alberto Entonces, Fernández. esperen, los números. Y creo que todos coincidimos, como decía Adrián, la gran mayoría de los argentinos y argentinas se quieren Sí. vacunar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la Unión Industrial Argentina sale ahora con esta propuesta? Y le pregunto a Carlos, que también está en desacuerdo Porque con la evidentemente propuesta. deben notar que hay gente disidente con esto, que no quiere que la dirijan. Pero es muy poquita la gente que Bueno, realmente entonces no pregunta quiere que que te ponen vacunen. ¿para qué chip con la hablan de Ese vacuna, es te el ponen tema, el chip. llama la atención en un contexto donde en la Argentina no tenés el 50% como en Estados Unidos, que no se dio ni Por una eso no dosis. tienen, lo de Funes de Rioja no tiene asidero. La única explicación es que cada oportunidad que encuentran avanza en la restricción de derechos. E No, insisto, pero no es por eso. en las fábricas que él, además de representar en la UIA, es abogado como Estudio Funes de Rioja, hicieron trabajar a la gente durante toda la cuarentena. Te daban el aislamiento si te enfermabas. Al día siguiente te pedían el certificado y Mire. vuelta a trabajar. A ver, no Claudio, les fue así, importó como nada, dice, contagiaron mira, a fábricas a ver, enteras. un Es tal Miriam. cual, es tal cual lo está planteando Miriam. Fue así. Ahora, también es cierto que lo que permanentemente en los lugares de trabajo se disputa el sindicalismo, los sindicatos disputamos la voluntad de los trabajadores, la disputamos con la patronal y la patronal necesita permanentemente aplicar este tipo de exabruptos para poder ganar poder de dirección empresaria. Bien. Avisale a Entonces, Daer, ¿qué porque dice? las alimenticias Si vos se no contagió hacés- todo a el ver, mundo. le encantaría, Por ahí Daer no se enteró. le Por ahí encantaría Daer no se decir, enteró. si vos no haces esta cosa, yo no te pago. No, flaco, vos me tenés que pagar. ¿Sí? Y tenés que adecuarte a la normativa. Suma Y los no sindicatos- remunerativa, me dicen aquí, para incentivar la Bueno, vacunación. podría ser, Eso le saldría podría ser de dinero, otra lo que manera. planteaba Lo que no claro. se puede permitir es que este señor salga a decir cosas que en realidad, ¿ustedes se acuerdan de ese dicho de como el tero?
en un lado pone el grito y en otro pone los Están huevos. envalentonados, claro, Bueno, están entonces, envalentonados ¿qué están porque avanzaron en es toda la eso? pandemia, Por porque eso no que les hay paró el detrás decreto de de esto prohibición de es despido, que porque no quieren cumplen levantar la absolutamente prohibición nada. de despido y quieren avanzar para obtener más ganancias de la que están, porque quieren salir más gananciosos de la pandemia. Están saliendo, todavía. están saliendo. 30 segundos Sí, para sí, cerrar. Mientras la clase Miriam, trabajadora perdió por cuarto año consecutivo en sus salarios, cuarto año, los de Macri y Alberto Fernández siguió perdiendo, el decil más alto de la sociedad sigue ganando. Bien, ahí estuvo el cierre de Miriam, un cierre muy breve, cortito. No, un cierre 10 muy segundos. breve, te digo, para mí lo que hay que hacer. Hay que declarar oficialmente en Argentina que el coronavirus se terminó, que el Delta no existe y que no pasa más nada, y volver al trabajo y volver a la libertad. Ojalá. Terminemos con Él esta quiere que vuelvan payasada de rápido una a ser vez. todos esclavos, que rápidamente todos vuelvan a ser esclavos. Bueno, Se terminó. gracias.